Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias. En nombre de los organizadores, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el C40, la Ciudad de Buenos Aires y Enel, les doy una muy cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan de forma presencial y virtual. Mi nombre es Charlie Caramanian, responsable de sostenibilidad, de innovación en Enel Argentina. Tengo el honor de moderar este segundo encuentro que se da en el marco de la Declaración de las Ciudades Circulares de América Latina y el Caribe. Fue firmado el 25 de octubre del 2021 en el contexto de la COP26. Respecto a la dinámica del evento, tendrá una duración de 1 hora y media. Luego de las palabras de bienvenidas, el programa tendrá 2 bloques. El primero abordará algunas reflexiones acerca del rol de las instituciones para la implementación de ciudades circulares en el desarrollo urbano de América Latina y el Caribe. En el segundo, el cual tendremos un diálogo en torno al casos de éxito de cada ciudad y en la región y en Europa. La Declaración de Ciudades Circulares, que hoy nos convoca, y leo textual, nace con el objetivo de acelerar la transición hacia la circularidad en las ciudades de América Latina y el Caribe a través de la definición de una visión común de sus signatarios a partir de la colaboración y el desarrollo de sinergias. Para ello se propone un trabajo conjunto en el análisis de la situación actual de la región en materia de economía circular y en los sectores potenciales para poner en práctica este concepto. Sin más preámbulo, y para dar inicio oficial a este destacado evento, los invito a escuchar las palabras de bienvenida y de contexto por parte de José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Un gusto que nos puedan acompañar. Para nosotros es una iniciativa muy importante esta colaboración de ciudades hacia la circularidad y compartir las experiencias de ciudades europeas y latinoamericanas. Saludo a mis compañeros de panel, saludo a los colegas del BID y de ONU Medio Ambiente que nos acompañan, a la señora Clara Muzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a J.D. Quiroz que nos acompaña aquí, teniente alcaldesa de Lima, al señor Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla, que nos va a acompañar de manera virtual, a Mauricio Bezzeccheri, que nos acompaña aquí también, responsable de la región latinoamericana y administrador general de Enel para las Américas, y a los colegas que nos estén pudiendo ver de manera remota. Para nosotros el tema de la elección de trabajar en materia de circularidad y particularmente en ciudades es un tema que está enmarcado en una concepción bastante más amplia. Nosotros estamos viendo como CEPAL y estamos documentando para América Latina cómo el estilo de desarrollo no nos está llevando por un buen camino. Se nos van acumulando los daños a la salud, se nos van acumulando los daños al medio ambiente, vamos perdiendo patrimonio natural y en un contexto como el de América Latina, que es el más urbanizado del mundo en desarrollo, con más de 80% de la población viviendo en ciudades y todavía más en el caso de Argentina y de Uruguay, necesitamos hacer que las ciudades no pierdan sus economías de escala, que no tengan deseconomías de escala. ¿Cómo cambiar ese rumbo? ¿Cómo lograr que tengamos una estructura económica que al mismo tiempo que es dinámica, que explota las capacidades de producción locales, que nos relaja la restricción externa, es decir, que nos permite importar menos y exportar más, que es inclusiva socialmente, que mejora la calidad de vida y que además baja la huella ambiental, que es la aspiración de la Agenda 2030, es una puerta muy chiquita. Y las políticas que nos permiten cruzar esa puerta también es una puerta muy chiquita. Nosotros hemos identificado al menos 8 sectores que son capaces de pasar por esa puerta. La electromovilidad, la penetración de más energías renovables, incluido el tema del hidrógeno verde, la economía de la salud, que va muy ligada a la economía del cuidado, la expansión del turismo sostenible, las opciones que nos da la bioeconomía y 2 enfoques importantes, el cerrar las brechas digitales por un lado y por el otro, que no es un sector, sino un enfoque, expandir las posibilidades de circularidad de la economía, de circularización de la economía. Si esto además lo podemos hacer en las ciudades, fantástico. Por eso nosotros quisimos promover
esta declaración en el marco de la 10ª reunión de cooperación entre Italia y América Latina, una declaración de circularidad de ciudades que nos permitiera aunar esfuerzos para varias cosas, para poder medir de una manera más o menos compartida, de una manera comparable, de hacerlo con ritmo, hacerlo anualmente, poderlo reportar de una manera que sirva de escuela para compartirlo con las otras ciudades, de tener una página viva en el seno de la propia CEPAL que está incrustada en la página de la plataforma de las ciudades para ir reportando las políticas en materia de circularidad que van desarrollando las ciudades y a final de cuentas ir aplanando la curva de aprendizaje entre todas las ciudades. Hay cuestiones que son de índole nacional, que están de alguna manera fuera del alcance de las ciudades. Hay normas que tienen que poner los ministerios de industria, los ministerios de energía, etcétera. Pero ciertamente en el marco de la acción climática y de la circularidad hay un campo importante para las ciudades para su acción. Si uno ve el inventario de emisiones de América Latina y el Caribe en materia, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, aproximadamente entre 20 y 25% cuando uno suma consumo energético en edificios, cuando uno suma la parte de manejo de residuos en las ciudades, la parte que corresponde de transporte, la parte que corresponde de generación de energía, uno ve que hay un margen importante de acción de aproximadamente 20-25% para hacer acción climática en las ciudades y, por supuesto, aparejado a esto, una circularidad que va mucho más allá de, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos municipales o los que salen de la construcción, para empezar a pensar en otras cosas, como por ejemplo, ¿qué? De importancia para la región. El reciclaje de los parques vehiculares en la región mediante la electrificación, que implica no necesariamente sustituir los parques vehiculares, sino modificarlos y mantener en uso el parque vehicular que tenemos, pero con una huella ambiental mucho menor, que al mismo tiempo genera empleos, reduce importaciones y nos permite reducir facturas petroleras, relajando la restricción externa. Por eso pusimos a la firma la Declaración de Ciudades Circulares. Ya tenemos 7 ciudades firmantes, esperamos que se sumen más y los invitamos a que se sumen a la firma. Y nos comprometimos, además de lo que ya conté, de tener un pulso de reporte y compartir las políticas de circularidad de las ciudades. Tenemos el compromiso de publicar anualmente, y esto está en curso en este momento, un reporte en donde se pueda consultar el avance que tienen las ciudades y, como decía yo anteriormente, que esto sirva de escuela para las otras ciudades de América Latina y el Caribe. Entonces, en nuestro continente urbanizado, en nuestro continente que tiene una enorme presión sobre los recursos naturales y sobre la salud, esta iniciativa creemos que es meritoria y que nos puede ayudar a avanzar más rápidamente y que nos facilita el cumplimiento de la Agenda 2030 a la escala local. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director Samaniego. Luego de estas palabras bienvenidas, damos ahora paso al primer bloque. Iniciaremos con la exposición de 2 invitados virtuales y 2 invitados presenciales para compartir sus reflexiones acerca del rol que están tomando sus instituciones para apoyar el desarrollo de las ciudades circulares en la región. Antes de comenzar, me tomo el atrevimiento de recordarles a todos los participantes que tendrán 10 minutos para sus exposiciones. Al igual que la crisis climática, tenemos una carrera contrarreloj aquí también. Quiero saludar a nuestra primera invitada, quien se une virtualmente a este bloque, Carolina Piedrafita, especialista senior en desarrollo urbano y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Carolina. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un placer participar de este side event sobre ciudades y circularidad. Y bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación al C40, a la Ciudad de Buenos Aires y a Enel, y también saludar a mis colegas panelistas. Lamento no estar ahí en persona. Bueno, ya me presentó Mariano, entonces lo que quiero contextualizar un poco es que dentro del BID trabajo en esta división de desarrollo urbano y vivienda que pertenece a la ventanilla que apoya al sector público a través de créditos y de asistencia técnica. Y claro, dado que el sector es el sector urbano, trabajamos con ciudades como nuestro principal cliente.
También es importante aclarar que además de esta ventanilla, el Grupo BID tiene una ventanilla de apoyo al sector privado que se llama BID Invest y otra ventanilla de apoyo a empresas de tecnología que están en un estadio más incipiente de desarrollo que se llama BIDLA. Y desde estas tres ventanillas todos tenemos la intención de apoyar prácticas circulares. Y para entender por qué tengo yo autoridad para hablar de esto de ciudades circulares, desde nuestra división hace unos 3 años financiamos junto a la Comisión Europea una red de intercambio entre ciudades europeas y latinoamericanas, que se llama Red Urbelac, cuyo objetivo en esa oportunidad fue el aprendizaje cruzado, promover el aprendizaje cruzado y la preparación de proyectos de economía circular por parte de 8 ciudades. 5 de ellas estaban en nuestra región, así que trabajé cerca de Buenos Aires, del municipio de Providencia en Santiago, en Chile, la ciudad de Cuenca en Ecuador, la ciudad de Hermosillo en México y la ciudad de Campo Grande en Brasil. Y a partir de esta experiencia hemos estado intentando promover iniciativas y proyectos que favorezcan la circularidad, tanto desde nuestra división, la de desarrollo urbano, como desde otras divisiones sectoriales, como es la de agua y saneamiento, que también trabaja con el tema de residuos sólidos y que obviamente por razones obvias tiene interés en estos temas. Me pidieron que dé algunas ideas desde cómo desde nuestras instituciones o desde un banco de desarrollo podemos apoyar la transición hacia un modelo circular. Y lo voy a intentar hacer brevemente. Pero antes quería aclarar que cada ciudad es distinta en su aproximación y que no hay un camino único para llegar a ser una ciudad circular. Hay ciudades que cuentan con una estrategia global de economía circular y después permiten que eso permee en varios proyectos dentro de este marco teórico legal. Y bueno, son famosas ciudades europeas como Londres, Ámsterdam o París por partir desde esa visión estratégica hacia abajo. Pero no por eso las ciudades que empiezan con proyectos en algún sector específico lo están haciendo mal. En este intercambio que les comento había mucha demanda por un roadmap, por cómo empiezo, por qué hago, y la respuesta principal es importante empezar por donde se puede. Y en Latinoamérica, de momento, como sabemos todos en esta sala, predomina la aproximación por proyecto, pero tampoco es algo a desestimar. Entonces, para ver cómo puede cooperar el banco en este tema, empezaría por elegir los 4 principales desafíos de los que voy a hablar un poco más en profundidad. Y son 4. El primero sería profundizar el conocimiento sobre qué es economía circular en ciudades. El otro es profundizar la visión de sistema que tiene la economía circular. Y después están los desafíos de los liderazgos y de los recursos. Entonces, para empezar, diría que el tema de conocimiento me refiero a que creo que tenemos todavía un largo camino por recorrer en varias ciudades para que se entienda que la economía circular no se relaciona solo con residuos y que va mucho más allá de reciclar. José Luis un poco lo mencionó en su presentación, ¿no? Pero si revisamos las experiencias latinoamericanas, en nuestras ciudades son prominentes estos ejemplos muy interesantes de reciclaje, que son muy buenos, pero no es suficiente. Es probablemente lo más sencillo, es algo que controlan la ciudad de una manera más clara, pero hay que trascenderlo. Entonces son conocidas las prácticas, bueno, conozco yo del tema del reciclaje de adoquines en Buenos Aires, conocemos municipalidades en Brasil que hacen reciclado de asfalto, hay muchas ciudades que producen energía con residuos de poda de árboles o de mercados de alimentos, en México, o el caso de Providencia en Santiago que reciclan plástico para que pueda usarse para producción de otros productos. También hay muchas iniciativas cada vez más de cosecha de aguas en edificios y hasta todos los estamos empezando a ver en asentamientos informales. Entonces hay muchos avances en esta dirección, está muy bien, pero la verdadera circularidad se consigue optimizando procesos de producción que usen menores recursos materiales, menos energía o energías renovables, así como generar objetos que tengan una vida útil más larga, cuyas partes puedan reusarse, ¿no? Entonces creo que hay que desmitificar que esto es solo reciclaje y que hay que avanzar en otras direcciones y creo que para eso hay que profundizar la educación de lo que es economía circular. Y otro mito que creo que habría que desmitificar es que esto es solo para las grandes ciudades. Como sabemos, un segundo. Amor, estoy en un panel, ándate, perdón. Hola. Perdón, discúlpeme. Me olvidé de avisar. Entonces,
Y también creo que hay que desmitificar que esto es solo para ciudades grandes o que las prácticas circulares son muy sofisticadas. Los que estamos en estos temas sabemos que un montón de temas de economía circular son hasta prácticas ancestrales y las ciudades pequeñas o medianas también pueden sumarse a este esfuerzo. El tema de visión de sistema, que es el segundo desafío, es que la ciudad es un actor fundamental, pero como parte de un sistema. Y la circularidad requiere cambiar un sistema de producción y de consumo donde todos tenemos que cambiar, los productores de bienes, los proveedores de servicios, los consumidores y las agencias públicas que regulan el intercambio de bienes y servicios. Entonces, la ciudad puede controlar algunos procesos de reciclaje, por ejemplo, pero por otro debe incentivar prácticas circulares del sector privado a través de regulaciones o incentivos. Entonces, el ejemplo más simple es el de la ciudad de París, que es famosa por sus esfuerzos hacia la circularidad y que, por ejemplo, penaliza a quienes demuelen edificios y generan residuos sólidos al demoler. Y obviamente premia a los que usan materiales reciclados como ventanas o materiales de desecho. Pero en un ejemplo más y otros ejemplos más sofisticados de eso es que hay toda una rama de la economía fiscal que propone que hay que cambiar cómo se diseñan los impuestos para bajar el costo a iniciativas circulares. Y proponen que en lugar de cobrar impuestos a la mano de obra, que es lo que predomina hasta ahora, dicen que hay que cobrar impuestos a los que usan materiales o a cuántos materiales usa un sistema productivo. Creo que hay que avanzar en mostrar que la ciudad es un actor, pero que se tiene que asociar con el sector privado y ayudar también a cambiar patrones de consumo que son los que van a permitir que la circularidad sea más exitosa. El tercer desafío es el liderazgo político. Creo que esto es un poco obvio. La circularidad requiere de las ciudades que se trabaje colaborativamente entre diversos departamentos y secciones o ministerios. Requiere una mentalidad de experimentación y riesgo y requiere hacerle frente a grupos de interés, muchos de ellos industriales, que pueden estar en contra de las medidas que se adopten. Entonces, los ejemplos más exitosos que conocemos de ciudades, el alcalde o el jefe de gobierno está convencido de la necesidad de este cambio y lo apoya desde arriba, digamos. Y por último está el tema de los recursos, que sí son muy importantes, pero claramente no son los únicos. Se necesitan recursos de inversión, recursos humanos, se necesitan métricas para facilitar el acceso a más recursos y para justificar la inversión en algo nuevo. Entonces, dados estos 4 desafíos que estoy marcando, desde una institución como el Banco Interamericano, creo que podemos apoyar fuertemente en la generación de conocimiento por un lado y, claro, en financiamiento por otro. En temas de conocimiento, un apoyo que ya hicimos, que les comenté, es esta red de conocimiento e intercambio de experiencias entre ciudades, la red Urbelac, que si bien se cerró el tema de economía circular hace 1 año o 2, las ciudades siguen intercambiando ideas, conocimiento y contactos y sigue vigente y activa. Como un seguimiento a esa red y para seguir apoyando el tema inicial, que es que falta profundizar conocimiento en las ciudades de lo que es la circularidad, estamos desarrollando desde mi misión un curso híbrido gratuito que va a ser tanto para jefes de gobierno como para funcionarios de ciudades para explicar qué es la economía circular y cómo se puede aplicar a una ciudad, y esto va a estar disponible y listo el año que viene. Obviamente desde el banco también podemos dar apoyo técnico, que es lo que se entiende muchas veces como cooperación no reembolsable para temas específicos. Un ejemplo en curso es una cooperación no reembolsable que supervisan mis colegas de la División de Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos, que por ejemplo está enfocada en crear un marketplace de residuos y productos secundarios entre ciudades de la Alianza del Pacífico. En general, los pedidos de asistencia técnica tienen que venir de las ciudades mismas y cuanto más regional lo podamos hacer, más interesante y más viable para nosotros es financiarlo. Y después, en lo más obvio, en temas de financiamiento, estaríamos encantados de trabajar con ciudades que quieran aplicar circularidad a algunos de sus sistemas productivos y podríamos apoyar, por supuesto, en el diseño de los incentivos y prácticas necesarias para que se puedan adoptar estas medidas, así como la inversión que fuese necesaria.
Como algunos saben, el BID no trabaja con ciudades en la medida que éstas obtengan la garantía del gobierno nacional. Y a veces esto nos resulta un obstáculo, pero lo hemos hecho en muchas ciudades, así que esa es la única restricción a que desde el BID podamos trabajar en este tipo de proyectos. Y después creo que una ventaja comparativa que tenemos desde el grupo BID es que podemos, dada esta visión de sistema donde todos tenemos que, tanto el privado como el público, tiene que cambiar cómo produce, cómo regula y después cómo se consume, podemos trabajar conjuntamente con la ventanilla pública y privada para, para hacer estos proyectos más completos y una realidad. Creo que acá lo dejaría. Muchísimas gracias. Hola, hola, perfecto. Gracias, Carolina, por tu presentación. Bienvenida, ministra Clara Mucio, un placer que nos estés acompañando hoy. Y ahora sí, le damos la palabra al señor Rodrigo Perpetuo, director ejecutivo para Sudamérica por el ICLEI, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Cumprimentar a cada una de ustedes, en las personas que nos acompañan a la mesa, agradeciendo a CEPAL, a Enel y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por esta invitación y principalmente por aprovechar esta oportunidad y arreglar una mesa tan pertinente, una reflexión tan importante alrededor de la cumbre de C40. Bueno, para los amigos y amigas que no conocen aún a ICLEI, ICLEI es una red cohermana de C40, es una red que reúne a cerca de 2.500 gobiernos locales en todo el mundo, entonces, por supuesto, trabaja también con ciudades intermedias, con ciudades más pequeñas, además de las grandes metrópolis, en complementariedad y mucha sinergia con el excelente trabajo que hace C40. ICLEI tiene su estrategia global bajo a 5 caminos de desarrollo. Un camino de bajo carbono, y claro, pensamos estos 5 caminos de manera integrada, de manera complementaria y correlacionada. Entonces, bajo carbono, el camino de la resiliencia, el camino que priorice soluciones basadas en la naturaleza, el camino que tenga la perspectiva de la circularidad, y que sea equitativo e enfocado en las personas. Bajo esa estrategia, observamos como la organización de gobiernos locales que les representa tanto ante al Acuerdo Quadro del Clima de París, como en el acuerdo que es la convención, el convenio de la diversidad biológica, un fenómeno que nos genera 2 inflexiones complementarias en el sistema internacional. La primera inflexión, si miramos a la década pasada y lo que vivemos en principios de esta segunda década del siglo XXI, vemos cómo las cuestiones ambientales ganan centralidad en la agenda internacional. En 2010, las metas de Aichi por la biodiversidad en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica, que se revisan ahora en la COP15 de Biodiversidad en Montreal. En 2015, septiembre, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2015, diciembre, Acuerdo del Clima de París. 2016, octubre, Nova Agenda Urbana. Para dejarles con 4 ejemplos de esta movida internacional pactuada por, si no todos, en cada una de ellas, en su conjunto, todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, configurando una inflexión que se nota, pero que hay que destacarla, que es el centro de las cuestiones ambientales en todas las agendas globales, con repercusión al sector privado, con repercusión a la academia y a otros niveles de gobierno, como son los gobiernos locales. La segunda inflexión, juntamente con esa, es que si miramos las letras de estos acuerdos globales, están por la primera vez y de manera sin precedentes reconocidos los gobiernos locales, las autoridades locales, las alcaldesas, los intendentes, os prefeitos, estão aí
como parte necesaria para o êxito do processo de implementação destas agendas. Então, estas duas configurações nos hacen muito importante uma declaração como a declaração que ha sido posta sobre a mesa em outubro do ano passado, nesta cumbre Itália, América Latina e Caribe, que é a declaração acerca da circularidade em las ciudades. E a cidade circular tem que repensar suas dinâmicas por completo, repensar seus sistemas e seus processos de formulação e também de implementação de política pública. Primeiro, e especialmente nesta região do planeta, América Latina e Caribe, pensar em uma transição que seja justa, que não pone en la calle um trabalhador, uma trabalhadora que não está preparado ou preparada para assumir outras funções e que necessita de tempo para qualificar-se. Pensar em nascer com um senso de emergência, a transição é necessário, pero que seja um processo includente e que não genere exclusão aún mais grave de la que lá temos presente em conta em nossas economias emergentes. Segundo, que seja um processo participativo, que as autoridades locais tenham a capacidade de conformar consensos em seus territórios, com entidades representativas do setor privado, com as universidades da cidade, com a juventude. Foi lindo hoje escutar por la manhã a voz de Flávia, de Fridays for Future, de Uganda. Então, a juventude estar em la mesa, grupos minoritários, assim como as organizações da sociedade civil. Uma transição à circularidade que seja consensuada e participativa. E aí com princípios que são, como dizia a colega del BID, também José Luiz, primeiro repensar as dinâmicas do sistema de produção e consumo, as dinâmicas econômicas. Afinal, também, a partir da visão do consumo, a circularidade é uma postura de cada e cada uma de nós. É uma postura individual também, é um cambio de hábito e, por lo tanto, é uma transição cultural em nossas sociedades, tanto locais como global. Segundo, reduzir, não? Reduzir todo o que podamos, seja em cadenas produtivas, seja em consumos individuais, seja em processos, reduzir. Depois, regenerar. E aí está a relação da circularidade com a natureza. Um dos desafios deste siglo é conter a perda da biodiversidade. Isso tem que ver com a crise climática, mas tem que ver com a circularidade. Estamos na década da ONU, está aqui o NEP, de la restauração. Então, pensar em las cidades também em seus sistemas verdes, suas áreas verdes, sua conectividade ecológica e agroecológica. Recuperar. Tudo que se pode pensar que está acabado, muitas vezes tem a possibilidade de se recuperar e de se reutilizar. Então, pensar em el descarte como uma oportunidade de fazer novamente e de tornar mais largo o ciclo de vida das matérias-primas. E com isso, ICLEI vai poniendo sobre a mesa algumas ferramentas e alguns programas para apoiar as cidades nesta movida que é complexa, que modifica a dinâmica de atuação de um governo local. Então, o que estamos fazendo? Eu vou dar 2 exemplos ou 3 em função do tempo e podemos explorar depois em perguntas ou no café. Sistemas alimentares. Nos juntamos com a FAO. A complementariedade entre os níveis de governo é um princípio fundamental para que isso se possa dar escala e impacto local. E conformamos um programa que é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. A hambre está presente em nossos países. Desafortunadamente, há que conviver com esta realidade e, por lo tanto, a política pública de sistemas alimentares circulares, saludáveis, tem que ser um objetivo também, um reto a se cumprir. Este programa apoia a cada cidade que queira participar dele a desenvolver sua própria política e com enfoque em la economia familiar, em la produção de alimentos familiar,
cooperada e com gêneros alimentícios do próprio território, dinamizando a perspectiva econômica e includente da produção alimentar, claro, considerando quesitos da sustentabilidade. A perspectiva da inovação. E aqui vamos trabalhar. Ayer, em la Embajada Britânica, se anunciou com a embajadora e com a CEO de la Catapult de Future Cities, este instrumento de política pública que têm os britânicos, projeto que se chama Inovação para Políticas de Net Zero, de Neutralidade de Carbono e Resiliência. Buenos Aires, aqui na Argentina, Guadalajara, em México, Campinas e Porto Alegre, em Brasil, e Santiago de Chile estarão piloteando este projeto. E CLEI tem uma metodologia para aproximar o ecossistema de inovação de las políticas de sustentabilidade do governo local. Já vejo que meu tempo se vai, quero finalizar ponendo em conta que esta movida é uma movida de liderazgo político, necessariamente. Os alcaldes firmam esta declaratória para impulsar com seu liderazgo esta agenda em seus territórios. E revisando os conceitos mais contemporâneos de liderazgo, antes de vir esta sessão, Maurício, eu leí algo que me impactou. Liderazgo para resultados não deve sair nunca de moda. Temos que generar resultados, esta é uma necessidade. Pero os resultados vendrão a partir de liderazgo que se considere com confiança entre os atores. É isso que os alcaldes têm que fazer em seu território. Com colaboração, nos dizia Horácio Lareta, hoje por la manhã, escutamos aqui a palavra da companheira del BID, cooperação é uma necessidade. Vamos avançar solamente em los espaços de convergência e concertação e construção de consensos. E, finalmente, para cerrar, o terceiro C de liderazgo contemporâneo é coragem. Coragem para fazer o cambio que é complexo e que requer muito esforço, muitas vezes em meio a muita incompreensão e a resistências conservadoras, porque é um cambio cultural também. E as intendentes, alcaldes, prefeitos vão ter que ter muita coragem para incidir em outros níveis de governo, buscando recursos financeiros e técnicos e para cambiar as realidades em seus próprios territórios. Muitas graças. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. El próximo invitado, el próximo panelista de manera virtual, le damos la bienvenida a la señora Vanessa Essinger, experta en economía circular para el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y quien lidera la Coalición de Economía Circular para Latinoamérica y Caribe. La palabra es tuya. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir esta interesante instancia con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, la Coalición de Economía Circular, simplemente quisiera decir un par de breves palabras sobre ella, es una plataforma que ha sido conformada en febrero del año pasado, o sea, recientemente, con el propósito de apoyar a los países de nuestra región a transitar justamente de un modelo económico lineal a un modelo económico circular. Fue conformada por el Foro de Ministros de Medio Ambiente, por lo tanto, claro, es una instancia gubernamental, pero con el claro propósito también de trabajar conjuntamente con entidades privadas, con universidades, actores de la sociedad civil, etcétera, ¿no? La pregunta que nos reúne aquí en este panel es ¿cuál es el rol de instituciones para la ciudad circular? Y bueno, la primera pregunta que surge es ¿qué entendemos bajo institución? ¿No? Y lo primero que podemos constatar es de que instituciones no solo son gubernamentales, ¿ya? Tenemos instituciones políticas, como pueden ser partidos, tenemos instituciones económicas, jurídicas, laborales, como por ejemplo los sindicatos, científicas, educativas, artísticas, etcétera, ¿no? Entonces, algunos puntos que quiero mencionar respecto a qué rol tenemos las instituciones aplican a cada una de ellas, ¿no? Podemos pensarlo más ampliamente. La segunda definición o el segundo punto
con el cual nos encontramos cuando hablamos de instituciones es de que es algo o alguien firmemente asociado a un lugar o a una cosa. ¿Y eso qué implica? Yo creo que vincula muy bien con uno de los primeros roles que quiero destacar que tenemos las instituciones, es el de poder generar visión de cómo poder implementar, de cómo poder traer a tierra este concepto de economía circular, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? Alguien que está firmemente asociado a un lugar o una cosa es alguien que tiene un conocimiento específico o local y lo que ojalá le va a permitir generar una visión que ojalá va a tener una mayor probabilidad de éxito también, ¿no? Aprovecho capaz aquí también para comentarles que desde la coalición hemos hecho un trabajo participativo durante casi todo un año, el primer año de conformación de la coalición, a través del cual hemos tratado justamente de definir una visión a nivel regional, ¿ya? Luego con mucho gusto también les comparto el enlace de esta publicación, se llama Economía Circular en América Latina y el Caribe, una visión compartida. Fue un ejercicio a través del cual tratamos de realmente enfocar en cuáles son esos desafíos específicos o esas oportunidades específicas que tenemos en nuestra región. Por otro lado, una institución es un referente. Y creo que por eso tenemos el rol, o más bien casi que yo diría la responsabilidad también, de difundir más lo que es economía circular y va muy de la línea con lo que decía Carolina hace unos breves instantes, ¿no? Yo creo que tenemos el deber o la responsabilidad de fomentar más y más, de realmente abordar más y más todas esas medidas que son aguas arriba, ¿no? Soluciones que realmente impliquen o sean un cambio de sistema y que realmente reduzcan la generación de residuos desde el diseño, ¿no? De que, por ejemplo, en la región también hablemos de cómo fomentar la movilidad compartida, ¿no? Cómo fomentar la remanufactura, etcétera, ¿no? Y va también muy de la línea con muchos puntos que venían diciendo mis antecedentes. Otra cosa que va muy complementaria con esto, o sea, uno es ser más ambiciosos, ¿no? Realmente no satisfacernos, diría yo, con hablar de medidas como reciclaje, pero por otro lado también ser más concretos. Yo creo que a veces hacemos el error de quedarnos mucho en las generalidades y creo que la forma de llegar a la acción más rápida es realmente poder hablar de medidas concretas. Cómo poder, por ejemplo, fomentar el car sharing en una ciudad, cómo poder establecer un mercado libre de residuos, etcétera, ¿no? Finalmente, en esta búsqueda respecto a qué es una institución, me topé también con esta definición que me pareció interesante. Una institución es cualquier tipo de organización humana que implica relaciones estables y estructuradas entre las personas que se mantienen en el tiempo con el fin de cumplir una serie de objetivos. Entonces, algo que me parece importante resaltar es la última parte, con una serie de objetivos. También se vincula nuevamente a la visión. No solo la visión es importante, sino también tener esos objetivos específicos y metas. Acá, por ejemplo, la coalición también todavía tiene un debe, pero creo que las metas es algo muy importante porque es a veces, claro, incómodo, porque es al final de cuentas por lo que nos regimos, lo que nos mide, pero es muy importante para definir el avance y también poder hacer medidas o tomar medidas correctivas cuando sea necesario. El otro aspecto de esta definición que quería resaltar es el de relaciones estables y estructuradas entre las personas. La economía circular, por definición, es colaborativa, requiere del esfuerzo conjunto, por ejemplo, a lo largo de una cadena de valor, por ejemplo, requiere de la participación de los consumidores, de los individuos del sector privado, de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces, relaciones estables y estructuradas, ¿de qué estamos hablando? En realidad, de estos son redes, es decir, las instituciones solemos tener esas estructuras, esas vinculaciones, esas redes, y eso viene a ser una especie de infraestructura, incluso capital, diría yo, ¿ya? Creo que las instituciones tenemos este rol de poner a disposición esa infraestructura, en todo caso también de construirla, de generar esos canales que permitan la comunicación, de generar esas metodologías para que esos actores se puedan conectar. Es como decir que tenemos el rol
de poner los rieles para el tren, ¿no? Y para finalizar, simplemente quisiera mencionar 2 o 3 cositas específicas que estamos haciendo en la coalición. La coalición es una entidad regional, ¿no? Y en primer plano trabajamos con entidades de gobierno a nivel nacional. Sin embargo, gracias a nuestros aliados estratégicos, la CEPAL, pero también aliados del sector privado como Enel, estamos vinculándonos más y más a esta agenda de ciudades circulares, también en enlace con todo el tema de construcción. Así que ciudades y construcción son uno de los temas que la coalición también ha priorizado y que en algún momento ojalá podamos tematizar a través de uno de nuestros grupos de trabajo. Quisiera mencionarles de que en la COP27 estaremos publicando un reporte o los resultados de un análisis que hicimos respecto al status quo de financiamiento en economía circular en la región, y creo que es algo que es de interés no solo para el nivel nacional, sino también a nivel de ciudades, donde analizamos un poquito cuáles son esas brechas, qué es necesario hacer para poder incrementar el financiamiento hacia proyectos, hacia la inversión en economía circular. El otro tema es el de métricas. También lo mencionaban mis colegas que me han antecedido. Conjunto con la CEPAL, con IDB Invest, estamos empezando un trabajo importante con Circular Economy para generar el primer reporte de brecha o análisis de brecha de economía circular para la región de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, esperamos el próximo año tener un número respecto a qué tan circulares somos. Esto no solo tiene, digamos, el sentido de generar un número, sino también es un proceso que ojalá nos va a ayudar a generar mayor comparabilidad en lo que es el tema de medición. Nos están comenzando a preguntar también mucho, bueno, ¿cómo medimos la circularidad a nivel de ciudades? Esa es una pregunta que surge más y más y que ojalá también pronto desde la coalición y conjunto con nuestros aliados podamos apoyar en responder. Simplemente comentarles que esto es un campo que todavía aún está bastante en desarrollo. Y creo que con ello, quisiera finalizar. No, un punto importante, ya que también en él es parte de esta agenda, mencionar de que complementariamente al estudio que vamos a hacer con Circular Economy, ya estuvimos haciendo o teniendo varias instancias también de intercambio respecto a métricas de economía circular, por un lado para entidades públicas, pero por otro lado también para el sector privado. Y con ello creo que sí, tengo todos los puntos que quería por el momento compartir con ustedes, a disposición también para cualquier pregunta que tengan a continuación. Excelente, Vanessa, muchas gracias por tu aporte. Ahora sí, cerrando el primer panel, le damos la palabra al señor Mauricio Besequeri, nuestro Head of Latin America Region en Enel. Bienvenido, Mauricio. Sí, ¿me escucháis? Perfecto. Perfecto. Como siempre, cuando llegas al final de un panel, un poco todo lo que tú tenías pensado de decir ya está dicho. Ahora aprovecho invece de este espacio para también, lo he escuchado esta mañana, por la tarde y ahora, que me está solicitando como ideas. Es evidente que el primer tema es el tema de la medición, porque es claro que si tienes un objeto, un objetivo a conseguir y no lo cuantificas, no lo sabes nunca. Y de hecho, a este respecto, nosotros hemos puesto en marcha una métrica que intenta medir el concepto de circularidad de las ciudades. Efectivamente, ¿por qué? Porque como en el caso de las emisiones que están divididas en Scope 1, Scope 2 y Scope 3, se pone la necesidad de tener una métrica objetiva. ¿Por qué? Porque hemos hablado del tema de las financiaciones. Yo creo que en Latinoamérica tenemos dos ejemplos, primero al mundo, de gobierno que han emitido un Sustainability Linked Bond a livello soberano.
¿Qué son los Sustainability Linked Bond? Son los bonos que tú emites en el mercado y que tienes como objetivo conseguir algunos nivel de emisiones a un determinado año, o tienes prácticamente un determinado número de megavatios de energía renovables. Nosotros fuimos pioneros en lanzar esto, Sustainability Linked Bond, en Estados Unidos por un billón. Después lo emitimos, lo reproducimos otra vez en Europa, y a poco el BEI lo tomó, el Banco Europeo de Inversiones, y después también el Banco Central Europeo lo tomaron como colaterales. Hace algunos meses Chile emitió su primer sobre Sustainability Linked Bond. ¿Cuál es la diferencia entre un bono como esto y un Green Bond? El Green Bond está relacionado a proyectos. El Sustainability Linked Bond al conseguimiento de un objetivo complejo. Por tanto, toda la empresa se mueve en esta dirección. Esto evidentemente después pide que tú tengas la posibilidad de medir efectivamente las emisiones que hay. Los megavatios ya es más fácil medirlo. Y esto, por tanto, ha cambiado nuestro approach. De hecho, prácticamente cuando hacemos el business plan, nosotros decimos que nuestra inversión está inspirada a los 4 Sustainability Linked Sustainable Development Goal, que son el 7, el 9, el 11 y el 13. El 13, cambio climático, CO2, después tiene el 7 con energía asequible, etc. Y de hecho, prácticamente nosotros medimos nuestras inversiones con respecto a estos 4 Sustainability Development Goals. Por tanto, es importante medir porque después, evidentemente, sigue una serie de consecuencias respecto a esto. Pero efectivamente, ya lo escuchamos durante todas las presentaciones, no es suficiente que tú hagas tu parte de trabajo, tienes que extender el concepto, la idea, y eso es el motivo por el cual nosotros en las selecciones de nuestros proveedores tenemos un capa de circularidad. ¿Qué significa? Significa que los proveedores que demuestran que en su oferta tiene esto porcentaje, otra vez la importancia de las mediciones, de la circularidad, ellos tienen un plus en términos de selección de las inversiones. El otro aspecto que me golpeó, porque yo también tengo siempre la misma sensación cuando se habla de circularidad no es solo reciclo de residuos, es algo más. Es como el concepto de decarbonización que veremos, que voy a tocar después. Cioè è un cambio di modello di vita, hemos dicho, è un cambio di modello di percepción por parte del usuario, cambian de estilo de vida. Recordábamos también el tema del food, de los alimentos, por tanto, como se dice con esta palabra bellísima que diciamo, è holístico, ciertamente, pero involucra distintos aspectos. Y acá un otro elemento que me parece interesante, que salió un poco también de las palabras de Rodrigo, networking. Cioè, todo lo que estamos hablando hoy es networking. Es decir, estamos dispuestos a compartir. No es tan descontado. Ya antes prácticamente uno tenía un patrimonio que consideraba industrial y no compartía. Hoy tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Porque todo este tema de la sustentabilidad también desde el punto de vista ambiental, etc. Hoy se hablaba de green job, etc. Chicos, no es, o chicas, no es una opción. Yo quiero
O sea, creo que o vamos en esta dirección o no vamos en ninguna otra, porque no la tendremos. Por lo tanto, estamos hablando de un profundo cambio de la percepción con la cual vivimos nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de consumo, y evidentemente este cambio radical nos tiene que unir, porque no podemos permitirnos de no unir esfuerzos, porque no tenemos los recursos para enfrentar todo este holístico approach. Tenemos que utilizar modelos que ya nos vienen de la experiencia. Por tanto, cuando se pensó en la realización de este acuerdo sobre la circularidad, yo al menos descubrí que existían muchas otras iniciativas, estaba contento. Digo, sí, voy a añadir un otro pequeño granito de arena a la experiencia que tenemos. De hecho, promovimos en Italia un book con una fundación que se llama Símbola, que recogía toda la experiencia de circularidad que estaba en Italia, que tienes un buen porcentaje de circularidad. La cosa importante es no asociarlo simplemente al reciclo de residuos. El networking lo hemos visto, la financiación lo hemos visto. Yo creo que nos tenemos que interrogar también sobre los aspectos sociales. ¿Y cuál es la reflexión que creo que tenemos que desarrollar todos juntos? ¿Cómo era la vida de las ciudades pre-COVID y cómo será la vida de la ciudad post-COVID? Porque, por cierto, pre-COVID la vida de la ciudad no era tan bonita. Miramos en Europa el tema de las banlieues, miramos prácticamente en Chile el estallido social, miramos la situación también de Buenos Aires. Existe un montón de situaciones que nos ponían con una vivibilidad en la ciudad que no era tan bonita. No era más la ciudad, por otro lado, que ofrecía oportunidad de crecimiento social. El movimiento social vertical ya no existía más y existía una fuerte tensiones entre prácticamente situaciones económicas y situaciones económicas. Hoy la circularidad puede dar una ayuda a no volver a la situación pre-pandemia de fuerte tensione social. No tengo la respuesta, pero yo creo que sí. No lo he reflexionado aún tanto, ma creo per sí. E última cosa es la siguiente. Hoy se hablaba nel marco del C40, estaban siempre jóvenes que intervenían respecto a esta cosa. Cuidado, cuidado que no se repita una forma de contraste generacional. Porque claro que si yo voy a crear nuevos jobs y actividades, tengo un net. Nuestro estudio, hemos hecho un estudio en Europa y nos daba entre 1 millón y 1,4 millones de jobs adicionales que eran fruto de este neteo. Y por tanto, prácticamente no olvidamos que sí tenemos que guardar a los nuevos jobs, pero tenemos que cuidar también cómo acompañar esta transición por los antiguos jobs. Y nosotros hemos hecho un experimento, no un experimento, estamos enfrentando este tema, reflexionándolo profundamente, pero no en abstracto, en la realidad. Nosotros, cambio climático, hemos cerrado toda la planta carbón que teníamos en Chile, todas. En Brasil hemos vendido el ciclo combinado que teníamos. En Brasil hoy generamos energía para vender a nuestros clientes. Somos el primer distribuidor de energía en Brasil, solo con energía renovable. Cerramos la central a carbón. Y allí se puso el tema de la sostenibilidad, porque dice, sí, tiene el cambio climático, fantástico, está reduciendo las emisiones, de hecho lo estamos sustituyendo con renovables. El problema que hacemos con las personas que trabajaban allá, primer stakeholder, y por tanto hemos hecho un compromiso de
reskilling de las personas. Y parte, cioè casi 70-80% de las personas que trabajaban en la planta de carbón hoy trabajan en eólica y fotovoltaica y otras cosas similares. Lo otro, hemos ofrecido la posibilidad de hacer su proyecto personal y hacia adelante. Esto es uno stakeholder. Otro stakeholder, los proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores en la medida en la cual yo voy a cerrar una planta a carbón? Transporte de carbón, fornitura de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí hemos puesto en marcha un plan para convertir estos a trabajar en la planta eólica y fotovoltaica que ponemos en marcha en Chile. E voi, diciamo, con la comunità, stesso discorso, eccetera, eccetera. Per eso dico, cuidado nell'olvidar piezas del discurso, porque si no prácticamente eso se transforma en un conflicto total. Y las ciudades, por otro lado, se encuentran en otro dilema contemporáneo, globalizaciones versus localizaciones. Nosotros que estamos en Europa con la guerra ruso-ucrania, en este momento nos ponemos seriamente el tema. Y el otro tema es la seguridad energética versus el cambio climático. Cioè, en un mundo complejo como esto, están surgiendo una serie de contraposiciones con una ciudad que ves prácticamente concentrada, como en Latinoamérica, 80% de las personas viven en ciudades. Esto por otro lado, y lo dejo a los otros panelistas que son de la ciudad, creo que prácticamente hay un tema de gobernanza. El tema de la gobernanza se transforma en una situación fundamental para resolver el problema. Perdonar. Muchas gracias, Mauricio. Y nos quedamos con varios conceptos, creo, muy inspiradores por parte de todos ustedes. Por un lado, el compromiso expresado, la voluntad de trabajar hacia el desarrollo sostenible en las ciudades, acelerando la adopción de la economía circular, de una forma más justa, ¿no?, para todos aquellos que habitamos y sobre todo holístico. Así que, bien, estamos ahora iniciando el segundo bloque. Vamos a tener 3 expositores invitados, 2 presenciales y 1 virtual, para compartir algunas reflexiones sobre algunas acciones que están llevando adelante sus ciudades para liderar la transición hacia la circularidad en el marco de la COP27. Antes de comenzar, voy a aprovechar para agradecer a la Ciudad de Buenos Aires por todo el apoyo para la organización de este evento y a la agenda conjunta, ¿no?, en economía circular que llevamos adelante día a día, como la red de economía circular, la integración de nuestra central costanera y EDESUR en lo que es la valorización del scrap como postes de madera, RAEs, orgánicos, las mesas de trabajo en acción climática, sello verde y el diagnóstico en circularidad de la ciudad. Es un gusto darle ahora la palabra a la señora Clara Mucio, ministra de Espacios Públicos e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Clara. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Es un enorme orgullo para nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires ser la sede del C40 que reúne a las principales ciudades del mundo en la lucha contra el cambio climático, y entonces aprovechar también, agradecer a Enel por acompañarnos en la realización de esta cumbre, por estar ahí apoyándonos y por supuesto por esta invitación. Y también agradecer a CEPAL por todo el trabajo que venimos haciendo. Hace un año nosotros firmamos el compromiso para la circularidad de las ciudades en América Latina, y desde aquel momento tenemos unos objetivos muy claros con distintas ciudades que venimos trabajando. Y como bien saben, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos nuestro plan de acción climática que busca ser carbono neutral en el 2050, y para eso, que es una meta sumamente ambiciosa, tenemos un montón de proyectos y programas que acompañan a este plan. Por supuesto que uno de los más principales es la circularidad, y es lo que aquí vamos a hablar, pero recién Mauricio hablaba, ¿no?, de las ciudades, y yo acabo de venir, así que me saco mi sombrero de un tema y vengo al otro, de anunciar un proyecto que estamos trabajando junto con la ciudad de París, Bogotá, Madrid,
Roma, que es la ciudad de 15 minutos. Uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos dentro del Plan de Acción Climática es seguir fomentando estas ciudades de cercanía, esta ciudad de 15 minutos, ¿no? Porque esto que comentaba Mauricio recién, de la utilización y de la circularidad de los bienes y servicios que utilizamos todos nosotros cuando nos desplazamos en la ciudad, tenemos que estarlo mirando. Pero también algo que comentaban ellos y que es parte de nuestro plan de acción climática, tiene que ver con que queremos ser también una ciudad inclusiva, o sea, trabajar por los barrios más vulnerables de la ciudad. Por supuesto, una ciudad preparada, entonces todos nuestros planes de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza. Y como último concepto de nuestro plan de acción climática es ser una ciudad innovadora, una ciudad que eficientice la utilización de su energía, apostando por energías también renovables, pero sobre todo en la gestión de los residuos y apostando a esta economía circular. Y nuestro plan de economía circular, y no me quiero confundir, así que voy a tener acá mi machete, tiene 3 principios. El primero tiene que ver con prolongar la vida útil de los productos y de todos los materiales. Para que tomemos dimensión, este plan de acción climática que los comentaba tiene 3 grandes componentes. El primero es la energía. El 50% de las emisiones que se producen en la Ciudad de Buenos Aires provienen del sector de la energía. Cerca del 30% es el transporte y el 17-18% restantes son los residuos. Nosotros hoy en la Ciudad de Buenos Aires tratamos el 52% de los residuos que se generan en la ciudad. En nuestras plantas de tratamiento tenemos un centro de reciclado en el sur de la ciudad con 5 plantas de tratamiento que el año pasado tuvo un premio en los Premios Verdes. Es un centro de vanguardia que estuvieron visitando muchas de las delegaciones del C40, en donde se tratan los áridos de la ciudad, los residuos forestales. Tenemos una planta PET, una MRF. Alcanzamos además con nuestro plan de reciclado y de economía circular la recuperación de la totalidad de la ciudad, de aquellos vecinos y vecinos que disponen en sus hogares a través del sistema de reciclado y economía circular, del plan BA Recicla, con las cooperadoras trabajando. Tenemos más de 6.600 personas que trabajan todos los días recolectando puerta a puerta o en los contenedores verdes. Y esto que hablaban, ¿no? O sea, de generar estos empleos más verdes, generar estos empleos sustentables, generar un empleo inclusivo para las poblaciones más vulnerables. Por supuesto que después en estas plantas también tratamos orgánicos, forestales, y no los voy a aburrir con el reciclado. Pero lo que sí queremos hacer es seguir avanzando en este concepto de eliminar el concepto del residuo, ¿no? Desde el diseño. Y por eso no solamente son las políticas públicas que nosotros trabajamos desde la ciudad, sino también trabajar en conjunto con quienes hacen nuestras leyes, en conjunto con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero también con quienes proponen las normas y quienes dictaminan las normas en el Gobierno Nacional. Desde la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un fuerte envión a partir del año 2017, en el primer mandato del jefe de gobierno actual, con la prohibición de las bolsas plásticas, con una ley específica. Prohibimos las bolsas plásticas en supermercados. Hoy hay 500 millones de bolsas menos por año y puedo dar fe de que la ciudad no se inunda más, no solamente gracias a nuestro plan hidráulico, que acá la veo a Lucrecia, la subsecretaria, sino también gracias a este tipo de normativas, porque cuando bajábamos a los conductos pluviales eran pilas y pilas de bolsas plásticas que tapaban nuestros conductos. No solamente tenemos la ley de bolsas plásticas, sino también las de los sorbetes. Estamos trabajando en la normativa de plásticos de un solo uso, pero también estamos trabajando a nivel nacional en una ley de responsabilidad extendida al productor, específicamente para envases y embalajes. Y el tercer punto de nuestro plan de economía circular tiene que ver con la articulación público-privada. Y acá, bueno, lo comentabas bien vos, apostamos a trabajar en conjunto con todos los sectores. Desarrollamos una red de economía circular, del cual Enel es participante, en donde tenemos más de 300 instituciones entre el sector privado, la industria, la academia, emprendedores. Y la idea es generar sinergia para transicionar a esta economía circular y una economía más justa.
sabemos que la vida sustentable no es perfecta, que nos cuesta, ¿no?, alcanzar esa sustentabilidad que todos estamos queriendo acá poner sobre discusión. Entonces, estar todos juntos en esta misma red, con estas mismas metas, nos ayuda, digamos, a poder tomar decisiones muy certeras para lo que sigue. A Enel también queremos reconocerle, y digo, aprovecho que estamos acá, el sello verde. Ellos gestionaron muy bien sus residuos, no sé con qué estrella, y ahí los chicos me pueden decir. Así que también tenemos ahí el honor de tenerlos, ¿no?, certificando y con esta premiación. Con muchas de las empresas estamos firmando convenios para seguir avanzando, digamos, en esta idea de economía circular, porque estas alianzas realmente sirven, ¿no? Y no se tiene que quedar solo en una política que determina un gobierno, que muchas veces además pasamos, ¿no? Entonces tienen que ser políticas sustentables que queden y que nos puedan, y digamos, que puedan perdurar en el tiempo. Y por supuesto, además de las empresas y el sector gubernamental, lo que necesitamos es una ciudadanía sumamente comprometida. Y ahí, digo, recuerdo en una conversación el año pasado junto con ICLEI, que presentamos nuestro plan de acción climática en Glasgow, alguien me dijo, cuando yo conversaba sobre que la Argentina y los países del sur, me dijo, ¿vos sos consciente de que todas las mañanas vos te levantás, tocas un botón y tenés luz? Entonces, desde ese momento, yo en muchas de las llaves de luz que tengo en mi casa me pongo unas marquitas para acordarme de que hay gente en este planeta que no tiene luz, que no tiene acceso al agua. Entonces, la importancia de que cada uno de nosotros cuide esos recursos naturales que muchas veces los sentimos dados, que muchas veces los sentimos, o ni los sentimos, ¿no? Son parte de nuestra vida cotidiana, pero que a muchas personas les faltan. Así que, bueno, desde este espacio yo quiero seguir convocando y quiero seguir aprovechando estas instancias para que, nada, invitarlos a que se sumen, invitarlos a que ustedes, que también forman parte de otras tantas redes, inviten a esta red de economía circular que tenemos en la ciudad y que sepamos que la ciudad cuenta con esa infraestructura para seguir trabajando y para seguir acompañando al sector privado en esta transición. Y que es importante, me lo anotaba acá, ¿no?, adoptar estas estrategias que no son perfectas, que muchas veces, nada, nos peleamos y decimos tenemos que ir por este lado, pero que son necesarias y que son urgentes. Porque, bueno, hoy lo comentaba en otro panel, estoy segura de que el futuro tiene que ser sustentable y que el futuro tiene que ser circular, porque si no, lamentablemente, no va a existir futuro. Así que agradezco muchísimo estar acá y, bueno, a disposición. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Continuando con las exposiciones, tenemos el placer de escuchar el testimonio del señor Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla. En pantalla. Un saludo muy fraternal desde Sevilla, la capital de Andalucía, España, y espero que estéis teniendo un magnífico congreso en Buenos Aires. Me gustaría estar mucho en la capital argentina, pero lamentablemente mis obligaciones en Sevilla me impiden estar con vosotros. Y permitirme una reflexión. Creo que compartimos la necesidad y el gran reto que tenemos como ciudades del siglo XXI de afrontar la lucha contra el cambio climático, la lucha por hacer un mundo mejor y un mundo mucho más sostenible para las generaciones venideras. En Sevilla lo tenemos claro desde el gobierno municipal y son muchas las políticas que estamos impulsando para convertir a nuestra ciudad en un ejemplo de economía verde, en un ejemplo de ciudad europea de confort climático y donde la sostenibilidad no sea una palabra de marketing, sino que sea una auténtica realidad. Somos una de las ciudades europeas seleccionadas, 100 en total, para tener la descarbonización, para ser una ciudad climáticamente neutra en el 2030. Y vamos a tener un itinerario que vamos a desarrollar junto con el Ministerio español y el resto de ciudades europeas para conseguir ese ambicioso objetivo. También la sequía nos está golpeando en este momento. También la necesidad de impulsar políticas de confort climático para nuestros ciudadanos, sobre todo cuando llegan las altas temperaturas en verano. Y proyectos donde la innovación está presente, como el que estamos desarrollando en nuestro parque científico y tecnológico, el proyecto denominado eCity, que estamos impulsando junto con la Junta de Andalucía y con Endesa.
Estamos muy esperanzados en convertir nuestro parque científico y tecnológico en un referente, en un espejo donde mirarse para trasladar esa experiencia a otras zonas de la ciudad. En definitiva, esto nos compromete a todos y todos podemos aprender unas ciudades de otras. Estaremos muy pendientes desde Sevilla de esas conclusiones en Buenos Aires y aprovecho también la ocasión para invitaros a conmemorar el 2029, que hará un siglo, 100 años de cuando en Sevilla, en el siglo XX, en el 1929, celebramos la Exposición Iberoamericana. Es un buen argumento, un buen pretexto para trabajar juntos, para unir nuestras voluntades políticas para ese mundo mejor y que podamos asumir ese reto, ese desafío de la lucha contra el cambio climático. Un saludo y espero que tengáis un buen congreso. Nuestro agradecimiento entonces al alcalde Muñoz Martínez por sus palabras y también por destacar el proyecto eCity en el que estamos trabajando desde Endesa. Para cerrar ahora sí este panel de experiencias de ciudades europeas y latinoamericanas, invito a la señora Shady Quiroz, teniente alcaldesa de Lima, a darnos unas palabras. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. En efecto, creo que para nosotros hablar de esta hoja de ruta para poder generar incidencia efectiva en la economía circular, tenemos que tener varios factores. Y uno de los principales factores, coincido con alguno de los que nos acompañan en la mesa, es el tema de la gobernanza, ¿no? Creo que es algo fundamental, sobre todo en países de la región como el nuestro, en el que obviamente la crisis política no ayuda mucho. Otro de los pilares fundamentales creo que es el tema de la planificación, o sea, una visión a futuro, a largo plazo, en la que pueda insertarse el concepto de economía circular. Y lo último es algo de lo que también creo que vamos a coincidir mucho y que yo llamo democratización de la conciencia ambiental, ¿no? Que es básicamente esta visión holística de la que nos estábamos enfocando en el primer panel. Creo que respecto al tema de gobernanza, y ahí un agradecimiento también obviamente a CEPAL y Enel, estamos avanzando, bueno, tenemos no solamente el plan local de cambio climático, sino también que justamente por esta problemática que siempre se da en ciudades como Lima, y es que qué pasa con el gobierno, la gestión anterior, si es que el siguiente va a continuar o no. Nosotros tenemos la ordenanza de economía circular en la que hemos establecido los principios de la misma. O sea, no necesariamente el detalle del punto, porque eso lo vamos a establecer obviamente ya en el plan de economía circular, ¿no? Pero que a su vez, esta norma, que tiene rango de ley, que le emite el Consejo Municipal de Lima, y la ha emitido, en este caso, mediante la ordenanza 2367, hemos podido establecer esa decisión de ciudad para poder tener dentro de las diferentes acciones el concepto de economía circular. ¿Para qué? Para que justamente esto sea una política a futuro, ¿no? Una política que no la cambien los gestores públicos o los políticos que van a continuar durante las diferentes gestiones, porque nosotros tenemos gestiones de cada 4 años y sabemos muchas veces que los temas de política ambiental no se van a solucionar en 4 años. Entonces necesitamos o teníamos la necesidad de poder establecer normas que puedan decirnos en general a nosotros que es importante poder apostar por temas o los principios, digamos, de la economía circular. Y eso lo hemos hecho, creo que estamos encaminados en poder continuar, que estas experiencias puedan implementarse. Nosotros hace poco más de un mes hablábamos también de esto y, por ejemplo, en otras ciudades del mundo veían que era algo efectivo, ¿no? De hecho, hay algunas que han avanzado mucho más, probablemente en algunas acciones concretas, pero creo que consideraron oportuno la importancia que el tema de gobernanza se puede implementar, sobre todo en países como el nuestro. Dentro del otro eje que he comentado, que es el tema de la planificación,
también hemos considerado importante que estos principios entren en los planes urbanos. Nosotros tenemos dentro, por ejemplo, del recientemente aprobado Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano del 2040, un concepto sumamente importante que es entender la mixtura de la ciudad, es decir, generar tema de infraestructura, ¿no? Pero también entender que el tema de la política ambiental es algo fundamental, ¿no? En eso yo me quiero abocar, por ejemplo, en este concepto que es desarrollo orientado al transporte o el DOT, que justamente lo que busca es esta visión integral de la ciudad. Es decir, sí, necesitamos infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitamos, obviamente, generar que haya un mayor desarrollo en ellas. Pero eso no quiere decir que esto es un concepto apartado de la política ambiental. Todo lo contrario, necesitamos, por ejemplo, identificar cuáles son esas zonas de protección ambiental para poder también protegerlas y, qué sé yo, buscar que integrar, por ejemplo, a las universidades en esta protección ambiental. Lo digo, por ejemplo, porque en el caso de Lima tenemos algunas lomas que obviamente que la amplitud de esta imposibilita muchas veces que únicamente algunos actores sociales o defensores puedan generar protección. Estamos trabajando en digamos, en esta búsqueda de soluciones y con el Ministerio de Vivienda estamos viendo, por ejemplo, que en algunos espacios cercanos, no dentro de, obviamente, se puedan establecer algunos centros de investigación de las universidades públicas del país para que ellos puedan sumarse justamente al tema de protección ambiental, ¿no? Y otro de los temas fundamentales que también tiene conceptos de los principios de economía circular, está, por ejemplo, el plan maestro del centro histórico, en el que acciones concretas como el tema de la peatonalización del centro histórico, que nos costó un poco implementarlo porque no es tan político en algún momento, hoy en día vemos cómo es que tiene incidencia directa. Hoy en día vemos cómo es que el 23% de la contaminación por partículas finas se ha reducido en el centro de la ciudad donde hemos peatonalizado. Entonces son acciones concretas que justamente nos ayudan a que este último eje, el que yo he llamado democratización de la conciencia ambiental, pueda ayudarnos a que esta visión holística, colaborativa, nos permita, por ejemplo, tener que esta experiencia que hay, por ejemplo, en las plataformas de la circularidad, ¿no? O en el caso nuestro que estamos implementando la plataforma peruana de economía circular, pueda llevarse también en 3 puntos, en los políticos, en los actores sociales y en la ciudadanía en su conjunto. Y en el tema político creo que es importante no solamente pensar en los tomadores de decisiones, que obviamente son los alcaldes, sino también que hemos visto importante acompañar o buscar que los regidores o los concejales, es decir, los veedores de la ciudad, puedan involucrarse en este tema que es tan importante para nosotros. Por eso es que hoy en día estamos trabajando con la Asociación de Regidores del Perú para que esto también pueda ser parte de los temas que se abordan dentro de estos espacios, no justamente buscando esta democratización de la conciencia ambiental. Y para que esto no quede solamente en estos foros políticos o que únicamente pueda verse como que es algo, digamos, que pudiera imponerse, creo que es fundamental involucrar a los principales actores sociales. Y cuando hablo de principales actores sociales, no únicamente me refiero a aquellos que ya están concientizados, ¿no? Lo que buscamos es todo lo contrario. Queremos justamente incidir, por ejemplo, en aquellos dirigentes sociales de los asentamientos humanos. ¿Cómo hemos encontrado, por ejemplo, que la circularidad pueda entrar dentro de estos espacios? Con algo que justamente nos ha venido después de pandemia y que son las ollas comunes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las dirigentes de las ollas comunes?
la recuperación de alimentos de los principales centros de abastos, el mercado mayorista de Lima, ¿no? Para que puedan ser utilizados, ¿no? Y no sean desechados como antes sucedía. Habían toneladas diarias de alimentos que no se utilizaban. Y hoy en día se utilizan en los principales asentamientos humanos gracias a una red de ollas comunes, gracias al banco de alimentos y obviamente a la plataforma que tenemos de Manos a la Olla, ¿no? Y que ha ayudado que hoy en día estemos al 85% de cobertura del total de las ollas registradas. Creo que es algo fundamental porque además de poder darles un apoyo con este concepto de circularidad y la importancia económica que al final ellos ven en el día a día, también, por ejemplo, estamos acompañando con un tema de formación o capacitación. Y dentro de estos temas de capacitación, por ejemplo, hemos generado que ellas con estos productos reciclados, que son, por ejemplo, las cajillas donde ellas recibían estos productos, hagan biohuertos, ¿no? Generen, obviamente, el compost y aprendan cómo es que se utiliza en el día a día algunos productos que antes les costaba algunos cuantos soles, ¿no? Y que obviamente con los biohuertos lo tienen al acceso, digamos, rápido. Y lo último, que es básicamente ya cómo incidimos en la ciudadanía en su conjunto, creo que tenemos que continuar con las campañas de reutilización, tenemos que continuar con, por ejemplo, lo que a nosotros nos ayudaba mucho, que era buscar promover estos comercios sostenibles, ¿no? Decirle a la gente, oye, es importante que tú puedas apostar dentro de todas las opciones que tienes a aquel empresario o aquel comercio que apuesta por proteger el ambiente. Creo que es algo que nos está apoyando mucho porque se ve ahí justo esta mixtura público-privada también, ¿no? Y como le digo, con acciones concretas que muchas veces es lo que quiere la ciudadanía. Porque a veces cuando hablamos de temas de economía circular y no le explicamos en acciones concretas, la gente siente esto como conceptos un tanto lejanos y no lo es, ¿no? Creo que es algo que nos ayuda mucho. Este programa nosotros lo hemos implementado como limeños al Bicentenario y bueno, y estamos obviamente siempre ahí detrás de que esto se pueda continuar y, como dije, democratizar la conciencia ambiental. Gracias. Bien. Muchas gracias, Teniente Alcaldesa Quirós. Agradecemos nuevamente, ya para cerrar este panel, al alcalde Muñoz Martínez por la gentileza de compartir la visión europea, a la ministra Mucio y a la Teniente Alcaldesa Quirós por acompañarnos presencialmente esta tarde. Quiero destacar, antes de las palabras de cierre, nuevamente, y no solo desde el rol de Enel, sino como un ciudadano común, la importancia de trabajar juntos en el camino de la circularidad y la transición energética de las ciudades. Si me permitís, ministra Mucio, voy a parafrasear algo que usted dijo en una de sus primeras charlas esta semana. Me parece un concepto clave. Estamos todos ante la mayor tormenta de la humanidad, la crisis climática. Algunos en barcos más grandes, otros en botes más pequeños. Gracias, ministra, por la inspiración y, por supuesto, por la acción que vemos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, para cerrar el evento, volvemos a invitar a José Luis Samaniego, director de CEPAL, para dar el cierre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya vieron ustedes cómo entusiasman, digamos, las soluciones concretas, y creo que en los ejemplos, en todos los que nos han dado, el concepto que se mencionó acá de que implica un cambio de vida, es cierto, sí, y va más allá de la gobernanza formal. Es decir, va más allá de las facultades que tienen las instituciones para poder encontrar los huequitos de creatividad, de innovación, que te permiten aprovechar una oportunidad tradicional, como puede ser el de manos a la olla, ¿sí? O novedosas, como podría ser, qué sé yo, hacer edificios que sean desmontables y que eso esté regulado, y esta es la parte súper, yo creo que vale la pena insistir en eso. Las cosas no se dan solitas. Sí, no es que el mercado simplemente se organice y lo haga, o que por un decreto pase.
hay que juntar todas las piezas. Si uno quisiera hacer, por ejemplo, el tema de los edificios desmontables, por citar un caso que ojalá se dé en algún momento, o la ciudad de los 15 minutos, que implica el reciclaje del espacio urbano. ¿Sí? Tienen que estar las piezas de regulación, de financiamiento, la convocatoria a los actores sociales, el convencimiento cultural. Y todo eso es una actitud proactiva, es un tomar iniciativas permanentemente. El otro punto que me pareció muy importante, en la primera parte del panel, está claro que hay una red de instituciones que estamos dispuestos a apoyar para que este cambio cultural se produzca. Ahí está el BID, el PENUMA, ICLEI, nosotros desde CEPAL. Le tengo que agradecer mucho, mucho a la Ciudad de Buenos Aires, socio en la declaración, estamos preparando la asistencia técnica que estamos conversando, a Enel, que nos ha venido acompañando desde el principio, que nos ayuda a hacer el reporte, que organizó este estupendo evento paralelo. Y el tema que mencionaba Vanessa Eslinger de institucionalidad. ¿Sí? Tampoco son las instituciones que figuran en las normas y decretos. ¿Sí? Iniciativas como esta declaración van creando institucionalidad porque nos permiten encontrarnos, porque nos permiten intercambiar y efectivamente, en la medida que son exitosas, van creando institucionalidad en el sentido más amplio. Así que ojalá podamos seguir caminando juntos y llevar esto mucho más adelante. Tienen el compromiso de todos los que estamos aquí. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, director. Agradecemos ahora sí la participación de las autoridades, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al C40, por todo el apoyo, a los presentes que nos han seguido de manera presencial y virtual. Y antes de despedirnos, finalmente, quiero invitar a los presentes, ¿sí?, a conocer la obra Biosfera, que está atrás de la sala, ¿sí? Es el artista Joaquín Fargas. Es una exposición en el ingreso del salón. Yo creo que es una obra que es el propio ejemplo de la economía circular, porque es un ecosistema compuesto por plantas y diversos organismos dentro de una esfera completamente sellada. Las plantas producen la fotosíntesis y durante ese proceso generan su propio alimento y liberan el oxígeno que es utilizado por los otros organismos dentro de la esfera en un efecto simbiótico, sin duda. La vida de cada uno depende finalmente del otro. El artista estará obsequiando a los oradores una versión en miniatura de esta obra. Ahora sí, finalizamos con el evento y muchas gracias a todos. And are you thinking about me? Do you miss me so much? I think back to who I was. I don't recognize those days. And I'm still thinking